Ahí, vamos a ponerlo. Bueno, si para alguien le parece un déjà vu el estar viendo el título, es porque seguramente vio contenido en mi canal. Es que se llama exactamente igual, Dibujando con Compose, unas láminas que yo tengo publicadas en mi canal. Pero es algo interesante porque empecé con este proyecto de dibujo, o sea, de empezar a explorar un poco las APIs de dibujo en Android, a raíz de ver a un compañero nuestro que estaba haciendo gráficos. Entonces, como yo jamás he tenido un requerimiento en el que me pidan a mí dibujar algo, y aprovechando eso, pues no voy a romper ningún NDA armando mis propios dibujos, así es que de ahí es que decidí mandarme con esta charla. El tema está que cuando empecé viendo esto, al principio, todo giraba en torno al canvas, ¿no? Para los que no... Esto va a estar ahí cuático. Para que no tengan una idea de qué cosa es un canvas, básicamente es un lienzo, ¿no? O sea, la traducción literal es lienzo. Y es donde literal los artistas dibujan, hacen pinturas y todas estas obras de arte, ¿no? Entonces, del mismo modo, en Android, yo no sé qué está pasando acá. Bueno, en la etapa previa a Compose, lo que hacíamos era usar intensivamente el canvas. Entonces, habían algunas formas de usarlo. Lo normal era crear un custom view y usar el canvas que nos proveía la vista. O la otra era, a través de un custom drawable, usar el canvas que también nos proveía ese custom drawable. Como es un canvas interno, ¿no?, que tiene ahí. Y que justo... bueno, la cosa es que antiguamente tú accedías al canvas de las vistas, o sea, todas estas vistas están construidas sobre esto, y la única forma de crear tu propio canvas, de realmente crearlo, no reutilizar el que ya tiene las vistas, era usando un bitmap y literal instanciando un canvas. Esto era como se hacía hasta en la etapa previa a Compose, como tal, ¿no? Algunas características que tenía esto y que se siguen manteniendo hasta ahora es el tema de que el trabajo de dibujo en Canvas en general es procedural. Es decir, lo primero que se va a mostrar, o sea, los objetos que estén más al fondo van a ser los primeros que tú estés dibujando en el Canvas. Es decir, si tú decides crear un círculo, un cuadrado y un rectángulo en este orden, abajo va a aparecer el círculo, encima el cuadrado y encima el rectángulo. Entonces, y por eso también el tema de secuencial. Es como la cosa es súper... es como... Me recuerda a la programación de antaño, en la que solo le faltan los go-to para empezar a jugar con todo este tipo de programación procedural. Y otra cosa más que tiene como característica es que tienes un control granular de cada elemento. O sea, que realmente cada elemento le puedes dar su propio comportamiento y hacer que todo de alguna manera converja en una sola figura. Ahora, ¿cómo es el dibujo en Compose? Resulta que en Compose ya no accedemos al canvas per se, sino que hacemos uso de unos modifiers que puntualmente son estos tres de acá: el draw behind, el draw with content y el draw with cache. Y cada uno de estos lo que realmente te permite, o lo que hace en sí, es permitirte hacer un dibujo por detrás del composable, casi como si fuera el fondo. Entonces tú podrías, por ejemplo, crearte un box y entre los modifiers dibujarte algo. Y después, si tú agregas un contenido al box, el contenido del box va a aparecer encima de lo que tú dibujes. Pero resulta que nosotros tenemos un canvas composable. Y es justo aquí donde viene el meme. Porque cuando tú te ves el canvas composable, tú dices, por fin tengo el canvas. No, no es eso, es un draw behind, un modifier. O sea, y de hecho, cuando vemos la definición de ese composable, si se dan cuenta, es tan solo un spacer con un draw behind y al que se le está pasando el on-draw scope.
Entonces, en realidad, bueno, es un utilitario, sí, pero olvídense, dentro de este composable no puedes meter otros composables. ¿Por qué? Porque el contexto aquí es que todo el contenido de este composable en particular es de este tipo. Está todo dentro del draw scope, que es justamente el scope en el que se maneja todo el tema de dibujo. Perdón. Ya. Listo. Ya. Algunas cosas básicas en el ámbito del dibujo en Compose es, lo primero es el sistema de coordenadas. Es como lo básico. Para quien sea ¿alguno de ustedes ya ha dibujado antes? ¿Sí? Ya. ¿Tú? ¿Ustedes? En Android no. Ya. Algo importante de entender es que, a diferencia del sistema de coordenadas que nos enseñan en la universidad y todo eso, donde tú tienes tu punto de origen, en este caso, el punto de origen siempre se encuentra arriba a la izquierda. Plano cartesiano. Sí. Entonces siempre está arriba a la izquierda. Y a partir de ahí se extiende en los ejes X y Y hasta llegar al tamaño de tu componente contenedor. Entonces ahí es que salen estas propiedades de acá. Otro punto importante es el offset. No lo entendía, les juro que me tomó cerca de un año entender qué rayos era un offset. Y no era otra cosa más que entenderlo como cuánto se puede desplazar un objeto dentro de un espacio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo determino... ¿Por qué va a ser importante el offset? Porque yo le voy a decir, digamos que con el offset, los diferentes elementos van a definir desde dónde empiezan, en qué parte de todo el lienzo van a empezar a dibujarse. Y eso es algo que, por ejemplo, esto no lo tenía claro hasta no hace mucho. Sí, de hecho en el tema del offset se aplica en otros componentes también. Y claro, al final yo no lo entendía, pero al final terminaba siendo cuánto era el desplazamiento que tú podías tolerar en ciertos componentes para que algunas de estas vistas estuvieran fuera de la pantalla, por ejemplo. Y en este caso puntuales, simplemente como en qué parte de la pantalla se va a situar o va a empezar o va a estar el punto de origen del elemento que vas a pintar. Ahora, dentro ya del ámbito del Draw Scope, tú tienes diferentes funciones que son muy similares a las que se manejaban antes para poder dibujar diferentes elementos. Entonces, los agrupé para diferenciar un poquito. Tenemos funciones para dibujar literalmente texto e imágenes, y por otro lado tenemos para dibujar figuras básicas, como un rectángulo, el círculo, una línea, un rectángulo con bordes, esquinas redondeadas. Tenemos para dibujar un oval, un arco, y para dibujar puntos también. ¿Ok? Y acá es donde ya entro a mostrar un poco de código. Vamos a ver. Vamos a sentar. Cuando yo empecé, hace mucho tiempo, yo empecé con cosas así de sencillas. Por ejemplo, ¿no? Al principio, bueno, esta es otra de las cosas que te permite hacer en el caso de los gráficos en Compose, es la posibilidad de definir una brocha, un brush, para poder luego pintar una superficie. En este caso, por ejemplo, estamos usando un brush con varios valores de gradiente para poder dibujar o pintar este box. Entonces yo podría sobre este box ponerle un texto, por ejemplo, ¿no? Y si ven, pues en realidad mi texto está sobrepuesto a este caso el fondo que está en la parte del background. Pero ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que tenía por acá, déjame ver si lo... Ah, no era acá, era aquí. Este es otro ejemplo que habíamos estado... Sí. En los nombres no soy muy original con ese tipo de cosas. Pero básicamente, esas líneas que veían ahí, vamos a colocar esto acá para poder
contar con la... Ya. Por ejemplo, todo esto... déjame ver. Estos gráficos de aquí, que ahorita no ven, ven sin nada, vienen de justamente el trabajo de este Composable. Y dentro de este spacer, si se dan cuenta, yo estoy usando un Draw with Catch, donde dentro estoy trazando las rutas de las líneas que se van a dibujar acá. Entonces, y este es un detalle. Cuando, por ejemplo, este gráfico de acá no es solo la grilla que se está viendo ahí, sino que en realidad, detrás de esa grilla, en realidad hay una línea. Y eso pasa, por ejemplo, cuando tú le agregas animación. Lo que pasa es que cuando agregas animación, como generalmente va de 0 a 100, o de 0 a 1, perdón, y 0 suele ser el estado inicial, que suele ser que no hay nada, muchas veces cuando tú lo previsualizas no ves nada. Entonces, para poder ver el resultado final de la animación o de gráfico en sí, tú tienes que recurrir al modo interactivo, o sea, para poder realmente ver el resultado de todo esto. Como para hacerlo un poquito más gráfico, por ejemplo, yo tengo aquí, déjenme ver este de acá. Este es justo el gráfico que estuve dibujando para mi canal de YouTube. Y por ejemplo, acá no ves nada, pero si yo entro al modo interactivo, tú ves ya el gráfico con todo y en la animación. Y aquí es interesante porque algunas de las cosas que aprendí dentro de todo este mundo de animar cosas en un Drawball, lo primero era, tienes que empezar a usar, tratar de simplificar la cantidad de variables que tú vas a usar. En este sentido, por ejemplo, tengo este remember con este animatable para poder justo trabajar la animación. Pero yo inicialmente, cuando empecé a trabajar esto, tenía un animatable para el arco, para un arco, después tenía un animatable para el otro arco, después tenía un animatable para cada escudo y para el texto. Y cuando estaba como explorando formas de optimizar el código, resulta que si tú quieres que toda la animación esté sincronizada, entonces en realidad solamente hay que trabajar con un único animatable. De ahí que, por ejemplo, cuando ya tú haces el launch effect, que con este key en unit significa que solamente lo vas a lanzar una sola vez cuando se recomponga el composable. En este momento tú vas a animar esto y ya lo vas a llevar justamente de 0 a 1 en esta cantidad de tiempo, ¿no? En un segundo. Y con esta variable de aquí, escúchame, profesor de física. Con esta variable es con la que tú trabajas para poder animar los diferentes valores que van a justamente que van a entrar en juego, ¿no? Para cada uno de los elementos de esta vista. Eso es uno. Dos, algo que me pareció simpático era que, por ejemplo, dentro de las cosas que uno puede dibujar, y hablamos un poquito de las funciones que hay, es que dentro del canvas tú puedes, por ejemplo, en este ejemplo en particular, podíamos dibujar arcos, podemos dibujar textos y podemos dibujar imágenes. En el caso de los arcos tienen algo en particular, y es que es importante entender que los arcos empiezan, el 0 grados empieza a las 3 de la tarde. Como si lo viéramos como las horas de reloj, 0 grados a las 3 de la tarde. Y 360 grados también es a las 3 de la tarde. Y cuando tú empiezas a trabajar con esto, a medida que tú vas aumentando, por ejemplo, existen dos conceptos en los arcos. Uno que es el initial angle, el ángulo inicial, que en este caso, para este gráfico, está en 270 grados. Quiere decir que como son 270, eso va a ser al mediodía, a las 12. Y yo quiero ahí que se desplace, por ejemplo, cierta cantidad hacia un lado. Por defecto, el desplazamiento que se da por el sweep angle, por ejemplo, te lleva a un desplazamiento en sentido horario.
Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, conseguir un desplazamiento en sentido antihorario, lo que tienes es que jugar con los valores negativos de todo esto. Pero el arco como que crece de cero y va creciendo. Claro, mira, volvamos a ver esto, por ejemplo, como para que fíjense cómo se van a animar los arcos acá. Ya, desde que no existe hasta que se va alargando. Claro. Entonces, lo que yo hago inicialmente, antes de dibujar los arcos, es primero tengo que hacer el cálculo del porcentaje, ¿no? O sea, defino el ángulo inicial, que está aquí en 270. Después tengo que obtener el ángulo de barrido, que en este caso se da por un porcentaje. De acuerdo al porcentaje que yo obtenga de este total, que son 360 grados, yo ahí lo único que tengo que hacer para que digamos, el arco de la izquierda, el blanco, se vaya en sentido antihorario es porque lo consigo de esta forma, ¿no? Haciendo la multiplicación por -1. De esa forma se consigue eso. Si no, lo que conseguiría sería un barrido en el sentido horario y en realidad estarían superponiéndose ambos arcos. Esa es otra cosa. Después, para el valor, por ejemplo, algo que me pasó, y quizás si están viendo que pongo times y ese tipo de cosas, es que los infix functions, o sea, para los operadores de multiplicación, suma y todo ese tipo de cosas, en realidad, por detrás son funciones. Entonces yo en lugar de poner, por ejemplo, acá podría haber puesto en lugar de times un asterisco para hacer multiplicación, pero preferí usar directamente la función porque para mí de alguna forma terminaba siendo más limpio que poniendo los signos de los operadores matemáticos. Otra cosa importante aquí, por ejemplo, es el text measure. Algo que, por ejemplo, a mí me pasaba con los textos, vamos a entrar a la parte de los textos. Es, por ejemplo, yo tenía que definir dos textos, ¿no? Uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿okay? Que son los porcentajes de posesión del balón. Entonces, bueno, aquí entra el offset, evidentemente. El primer offset está seteado en 0, 0, porque evidentemente mi primer texto va a estar en este lado, ¿okay? Entonces, ahí no hay mucho lío. El problema viene cuando tú quieres luego trabajar el offset del texto que está a la derecha. Y ahí es donde entra justamente el text measure. Porque el text measure te va a permitir a ti medir cuánto espacio va a ocupar tu texto. Y en función a eso, tú puedes hacer ya un size width menos el valor que has obtenido de medir el texto. Y acá hay un detalle importante. Mide el tamaño del texto que vas a pintar. Dentro del canvas. Claro, de hecho, miren, algo que a mí me pasaba al inicio era que yo solía medir el texto así. Fíjense cómo quedaba. El asterisco, el porcentaje quedaba fuera de esto. Entonces fue ahí cuando entendí que el text measure soporta que tú le agregues cuáles son los estilos que le vas a aplicar al texto para que la medición lo incluya. Claro, y de esa forma ya podías tú hacer la operación, ¿no? Te resta y podías dibujar eso ahí. Y luego ya era tan solo cuestión de dibujar los dos textos y listo. No había mucho lío. Con el tema de las imágenes, no hay gran ciencia en realidad, salvo por un detalle, que todavía me falta ahondar un poco más. Aquí todos los offset, el tamaño se maneja en enteros. A diferencia de los otros elementos de los que se maneja en float. Sí, es como que en este caso todos los valores son enteros. Entonces para eso tú tenías que hacer redondeos a píxeles que justamente te dan un valor aproximado en enteros de justamente el lugar en el que querías poner las cosas. Tú incluso también tienes un offset, que en este caso
en la parte de las imágenes tienes un offset inicial y un offset de destino. Es como dónde finalmente vas a querer pintar la imagen. Entonces, para este ejemplo en particular usaba el de destino. Entonces, al definir esto, yo ya podía definir dónde los escudos iban a ir en la imagen. Pero hasta aquí, bueno, todo es automático, ¿no? Es como muy... Todo es muy como... No hay gran ciencia. Bueno, dependiendo de cómo lo miren, ¿no? Hasta que llegas a este de acá. Este es un widget que lo vi en la aplicación de SmartFit. Y justo es para poder tomar pausas, pausas activas, ¿no? entre cada serie de ejercicios. Entonces aquí, por ejemplo, este ejemplo, por ejemplo, ya está para Kotlin Multiplatform. Y de hecho, sí, podemos nosotros levantar el simulador. Esto lo voy a poner acá. Esperemos un momentito para que levante. Pero encontré algunas cosas interesantes que todavía tengo que resolver. La primera de ellas es el trabajo con vectores. Porque resulta que yo puedo importar vectores y usarlas en ambas plataformas, pero no tuve problemas al momento de tratar de usar los iconos que trae consigo Compose. Todavía no sé por qué, pero es algo que tuve que al final descargarme los XMLs de los vectores para poder usarlos en ambas plataformas. Porque los iconos de Compose vienen de las librerías de Google. Debe ser por eso, ¿no? Sí, es porque es como una librería de Google y en un dispositivo Apple no tenemos esa librería. Sí, pues tiene todo el sentido del mundo. Y la cosa es que... Son SVG, pero es la librería, porque la librería es de Google. Sí. Cuando así como icon.bla, eso sí, filet.bla, eso es Google. Y en un dispositivo Apple no tenemos. Ah, buen punto. Entonces tenéis que ir a la librería como en internet y descargarte el SVG. Que de hecho o sea, tuve que hacer algo así. De hecho, si vemos aquí en la referencia, yo tengo acá en los Compose Resources, en la parte del Common, y acá tengo todos los SVGs. Y eso sí los conseguí, por ejemplo, para eso sí me sirvió el utilitario para agregar drawable y vectores dentro de Android Studio. Entonces, cuando recién puse estos vectores allí, recién pude como dibujar el tachito, el play y el stop. Y de hecho, todo eso ya me permitía a mí empezar el timer. No sé si se nota bien, pero empieza a pintarse en azulito la barrita, ¿no? Lo siento, debí haberlo puesto un poco más grande, pero es que lo hice al tamaño real de la aplicación. Entonces, y ese es iOS. Por eso me encantó. Es como, era como, o sea, he venido haciendo todos estos dibujos con Android Studio para Android. Yo decía, oye, ¿y qué tan potente será hacer el mismo dibujo en Compose Multiplatform? Y ya, eso fue maravilloso. Tengo igual que arreglar algunos detalles, pero básicamente funciona. Y me encanta porque hace exactamente lo que quiero. Es como puedo ir marcando las series que voy completando y va iniciándose el tiempo de descanso. De hecho, el dibujo lo hace directo de Android Studio. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, unos cambios que tuve que hacer. Perdón. Ya. Unos cambios que tuve que hacer, por ejemplo, están en la parte del contador. No, perdón, aquí no era. Por ejemplo, algo que tuve que cambiar fue esto de aquí. La forma como hacer el temporizador. Porque para este temporizador estoy usando una librería, esta clock de la librería de Kotlin directamente. Otra cosa más también que
con la que me encontré aquí es la manera como se referencian a estos vectores. Y estos estaban por... Fíjate. Están por acá. Espérate. Ya. En la manera como se referencian a los vectores. Aquí tengo que usar un res.drawable y ese es como que te permite obtener una referencia de los vectores. Pero más allá de esos cambios y de que tuve que ponerle el tema de Material 3 para que me funcione esto, salvo estos 3 detalles, el resto del código funcionó de maravillas. Es como no tuve que hacer mucho más cambio. Entonces, lo cual a mí me agrada mucho, o sea, en el sentido de que saber que, por ejemplo, este es otro punto de entrada para poder incorporar este tipo de cosas en un proyecto real. Porque para los temas de diseño, donde tengas una base de sistema de diseño ya homologada para ambas plataformas, tranquilamente hacerte esto de una sola en lugar de estar haciéndolo por plataforma, para mí es un golazo, o sea, literal. Y después como te lo puedes exportar y lo puedes consumir, entonces listo, no tienes mucha más ciencia. Y encima es animado. O sea... Se pueden combinar cosas de Canvas con la interfaz de navegación. Sí, y de hecho justo el ejemplo de este tiene por propósito eso, porque... ¿O hay que usar fragmentos? No, en este caso no me he ido mucho más allá, pero por ejemplo, mira, pero en general tú puedes consumir los composables aquí. Entonces, por ejemplo, déjame ver, espérate. Vamos a la iOS main. Tú tienes un main view controller y literal lo que estás consumiendo aquí es un composable. Entonces lo único que es como que ya teniendo este puente entre uno y otro, todo el mundo acá puedes hacerlo con Compose y después tan solo consumirlo en donde tú necesites tu proyecto de iOS. ¿Y de escritorio y de web? Y de escritorio y de web. Entonces es como que, imagínate, algo que a mí me agrada mucho, y esto lo voy a decir con todas sus letras, a diferencia de un proyecto en Flutter. No, es que la verdad es la siguiente. La verdad es que esto está tan cerca ya, en mi opinión, está tan cerca ya de lo que está consiguiendo Flutter hoy en día, que una vez que esto, o sea, la parte de la UI esté bien armada, ya bien estable, literal, cualquier proyecto que empieces como Kotlin Multiplatform no tiene pierde, porque a pesar de que tú quieras pasarte un entorno, ya quieres hacer nativo, como dirían, o sea, iOS y esto, siempre tienes código para reutilizar. A diferencia de Flutter, donde si tú empiezas un proyecto de esta índole, al final tienes que desechar el proyecto para volver a hacerlo. Como lo que le pasó a típico el Airbnb, era que era Flutter, era React Native nativo. Que seguramente ya desecharon mucho. Si es que no. No, sí. O sea... La guinda de la torta para mí es Ktor. Para mí esa es la guinda de la torta porque reutilizáis la misma, por ejemplo, el mismo caso de uso, 5 distintas aplicaciones, pues el Android, iOS, Web, Escritorio y Central. 5. Para mí es locura. No, sí, de hecho, bueno, tengo otro ejemplo más donde tengo justo el intercambio de motores en Ktor con Kotlin Multiplatform y me parece alucinante. Es como o sea, literal, consumes en cada sistema un motor diferente que hace el mismo request y al final obtienes la misma data y lo presentas de la misma manera en ambas plataformas. Entonces eso me parece a mí fabuloso. Entonces, sí sigo viendo cierta complejidad en la parte de la configuración de los proyectos. Todavía eso sigue siendo un terreno que hay que trabajar bastante porque hay varias cosas ahí que para alguien que no tiene mucha experiencia con Gradle, con Kotlin Gradle, de repente se pierde.
Ya, de hecho, sin ir muy lejos, en un en vivo que estuve haciendo, me demoré 2 horas para resolver un problema, porque todavía hay un tema con el caché del proyecto en iOS, por ejemplo, donde me agarró justo la actualización de la versión del simulador. Entonces ya tenía que subirlo de 15 a 15.5, creo, o algo así. Algo así. Y la cosa es que solamente por haber hecho esa actualización, el proyecto quedó con una versión anterior a la que estaba manejando en ese momento, ¿no? O sea, digamos, 15 con 15.5. Y no me regeneró el proyecto hasta que le cambié de nombre en uno de los archivos de Graydan. Entonces en ese momento con eso, como se creó un nuevo proyecto para Xcode y ya pude como continuar con el trabajo. Pero es algo que lo consulté en los foros y nadie me respondió. Es como, al final lo terminé manejando de esa manera, ¿no? Oye, primero, en el fondo, es una tecnología nueva. Entonces hay cosas que te pasan a ti casi de los primeros. Sí. Entonces hay mucha gente que todavía me dirían, no cacho mucho del asunto. Pero, bueno, volviendo al tema del dibujo en realidad no es complejo. O sea, ahora ya puedo decir que materias como cálculo 2 ya tiene todo el sentido del mundo con este tipo de cosas. Porque, claro, hay que calcular ciertas cosas, ¿no? Y sinceramente agradecí muchísimo eso. Ahora, no diría que todo lo de la universidad sirve, pero eso por lo menos sí. Sí. Fíjate que ahora tengo que corregir a ChatGPT para cosas que hago. O sea, lanzo mi prompt y luego tengo que andar revisando el resultado porque no necesariamente me lo hace bien. Pero bueno, volviendo a esto, entonces, el único ejemplo que me falta de esto es la parte ya de trabajar con gestures, ¿no? Para poder dibujar cosas. Pero el mundo de dibujo en Compose es más sencillo de lo que uno puede pensar. Quizás a veces a uno le puede abrumar el ver tantas variables, el ver tantos cálculos y todo el asunto, pero a medida que fui viendo las cosas, fui encontrando que en realidad todo es cuestión de recordar, ¿no? Como, por ejemplo, las curvas hay unas curvas con un nombre medio de francés. Con esa curva de Bézier. Las de Bézier, claro. Que fue curioso porque yo no las conocía. O muchas veces los he visto en los programas de diseño y yo decía, pero no entiendo por qué tienen estas dos circulitos o sea, estas dos cositas que se van moviendo independientemente y por qué te van generando estas diferentes modificaciones en la curva, ¿no? Y esto es algo que es un concepto que también se usa acá, pues, ¿no? Pero a medida que vas avanzando y descubriendo cómo va funcionando eso, encuentro que es maravilloso el terminar aprendiendo a dibujar este tipo de cosas. Y eso siento yo que a la larga te da un plus porque ya no te limitas tan solo a hacer cosas que te soporten tus típicos composables, ¿no? Con tu box, tu column, tu row y todo el asunto, sino que puedes ir más allá, ¿no? Al poder realmente empezar a dibujar figuras que pueden proveer mayor información y pueden también enriquecer más la experiencia del usuario con la aplicación. Y si a esto encima los portas al mundo de Compose, olvídate, 2 plataformas de un solo tiro. Así es que eso. Volviendo a la presentación, bueno, estas son las referencias, básicamente me basé en todas las que están en la documentación, fue bastante útil todo eso y nos vemos en la próxima. Así que...